Hola a todos. El día de hoy vamos a hablar de un tema que se ha vuelto cada vez más influyente en la sociedad en la que vivimos. El tema del que hablaremos es diversidad sexual. Para comprender mejor el tema, les explicaremos algunos conceptos básicos. El género, primero que nada, son las creencias que se le dan a un hombre en base a su sexo biológico, y el sexo biológico es el que se determina por factores médicos que son hormonas, cromosomas y genitales. Este solo se divide en masculino y femenino. Y finalmente la sexualidad es lo que nos define quiénes somos como hombres y mujeres, nuestros valores, nuestras creencias, nuestras posturas, así como nuestra orientación sexual. La heterosexualidad, que es la más conocida por todos, que es simplemente sentirte atraído físico o emocionalmente por alguien de tu diferente sexo. La homosexualidad, que es sentirse atraído física o emocionalmente por alguien del mismo sexo. La bisexualidad, que es sentirse atraído emocional o físicamente por ambos sexos, ya sea el tuyo o el contrario. La asexualidad, que son aquellas personas que no sienten ninguna atracción física por ningún sexo. Y la pansexualidad, que es completamente lo contrario, son aquellos que sienten pura atracción física por simplemente el ser humano. Entonces, ¿qué es la diversidad sexual? Se entiende por diversidad como la diferencia o variedad de cosas con diferentes características que existen en un grupo. Por lo tanto, la diversidad sexual es toda la variedad de sexos, géneros y preferencias sexuales que existen dentro de nuestra comunidad. Para un mayor entendimiento de este tema, primero tenemos que ponernos en contexto. En los años 50 y 60 en Estados Unidos se penaba gravemente la homosexualidad, siendo las penas desde simples multas hasta años en la prisión e incluso castraciones o terapias para curar esta supuesta enfermedad que era la homosexualidad. Todo esto culminó en el año 1969, tiempos en los que se hacían constantemente enredadas. Estas enredadas causaron una serie de revueltas violentas y manifestaciones con tal de instar a que no existiera vergüenza alguna para la orientación sexual. Este acontecimiento fue el 28 de junio de 1969, día que actualmente se conmemora como el orgullo LGBT. Dicho acontecimiento pues desencadenaría la búsqueda de luchas en otros países hasta llegar al nuestro. Primeramente, en 1971 se creó por primera vez una asociación que protegía y garantizaba los derechos de las personas LGBT+, el cual fue nombrado Frente de Liberación Homosexual, o por sus siglas, la FLH. En la década de los 2000 se afianzaron distintos conceptos que hoy en día consideramos como verdaderos. Primeramente, en el 2004 se mencionó que las clasificaciones sobre la diversidad sexual no son necesariamente inamovibles ni definitivas, sino que están en constante movimiento y que se trasladan aún sin darnos cuenta. En el año 2007 se dice que la diversidad debe entenderse como un hecho de la sexualidad humana y no puede interpretarse como una marginalidad, perversidad o anormalidad. También en esta época se reconoció la diversidad sexual no como una secuencia de la biología, sino como una construcción social e histórica. Hablando de diversidad sexual, hemos tenido diferentes avances a lo largo del tiempo como nación, mejorando nuestra cultura y nuestras leyes. Por ejemplo, desde el 2009 en la Ciudad de México se permite la unión en matrimonio de parejas del mismo sexo. Desde el 2015, en todo el país, se permite el matrimonio entre personas del mismo sexo por medio de un amparo. Desde el 2014, una persona homosexual puede asegurar a su pareja ante el IMSS, y a día de hoy, existen 20 de los 32 estados que conforman la nación que no necesitan un amparo para permitir el matrimonio. Nuestra cultura también ha avanzado. Por ejemplo, la primera marcha en 1978 por parte de los grupos de liberación lésbico-gay salieron por primera vez a las calles. Las marchas se convirtieron poco a poco en un rito anual y con ello se iba dando a conocer a la comunidad. En todo el país, la discriminación por motivos de inclinación sexual es ilegal, según la Constitución en su artículo primero. Se sigue luchando, claro, pero se va avanzando.